Existen momentos grabados que muchos no pueden explicar, momentos que parecen desafiar toda lógica y que nos hacen cuestionar lo que sabemos sobre nuestra realidad. Esta vez te presentaremos casos impactantes, todos ellos capturados por cámaras que no deberían haber grabado lo que sucedió. Y lo peor de todo, estos eventos no son los únicos ni los más extraños que se han documentado. Si eres nuevo por aquí y te gustan los fenómenos inexplicables, suscríbete porque lo que está por venir no vas a querer perdértelo. Empezamos con una historia aterradora, la de Evan Miller, un repartidor de pizza que se encontraba trabajando la noche del 11 de octubre de 2019. Aquella noche, Evan recibió un pedido extraño en Albany, Nueva York, un área tranquila, poco iluminada, casi deshabitada. Le asignaron la entrega a una dirección bastante peculiar, en una calle detrás de una fila de viejos almacenes. Sin embargo, cuando llegó, algo no estaba bien. El aire se sentía raro, como si todo estuviera demasiado quieto, sin viento, sin sonidos. Solo el zumbido de su vehículo de reparto. Pero lo verdaderamente extraño ocurrió cuando una mujer apareció de la nada, saliendo de la oscuridad. Al principio, parecía ser una cliente común, vestida con una camiseta blanca y jeans, extendiendo la mano para recibir la pizza. Pero algo era completamente imposible. La mujer no tenía cabeza. No era una ilusión óptica ni un ángulo extraño. Su cuello terminaba abruptamente, sin rastro de su cabeza, sin sombra, nada. Evan, aterrorizado pero aún en control, dejó la pizza en el suelo, retrocedió lentamente y se fue sin decir palabra alguna. Y lo más desconcertante de todo, no había nadie más en esa dirección. Los residentes cercanos afirmaron que nadie vivía en ese lugar. ¿Cómo pudo alguien hacer un pedido sin ser visto? El siguiente caso, al igual que el de Evan, dejó a muchos desconcertados. Imagina estar conduciendo por una carretera a altas horas de la noche, en pleno invierno, cuando de repente te encuentras con algo que desafía todas las leyes de la física humana. Un conductor viajaba por una autopista en el noreste de Estados Unidos, y lo que vio esa noche hizo que muchos se preguntaran si realmente estaban ante una persona o algo completamente diferente. Frente a él, en el medio de la carretera, apareció una chica. Lo primero que le llamó la atención fue su ropa, un vestido rojo delgado sin abrigo y en plena nieve. Pero lo más aterrador fue su velocidad. La joven corría de una forma imposible, tan rápido que el conductor tuvo que acelerar para seguirla con la cámara del auto. A medida que se acercaba, la cámara mostró su rostro, pálido, con los ojos muy abiertos, pero sin ningún tipo de expresión, como si estuviera completamente vacía por dentro. Los autos que venían detrás intentaron iluminarla con sus luces altas, pero ella no se movió, simplemente siguió corriendo como si la carretera fuera suya. Luego, sin previo aviso, se desvió a otro carril y desapareció sin dejar rastro. No hubo accidentes reportados esa noche, y la pregunta se mantuvo: ¿cómo es posible que alguien corriera a esa velocidad bajo esas condiciones? Nadie sabe si fue un ser humano, pero definitivamente no era algo normal. Un caso aún más inquietante ocurrió en un cementerio. En un pequeño cementerio en Nueva Inglaterra, el guardia Daniel revisó las cámaras de seguridad a la medianoche, cuando el sistema detectó movimientos extraños. En la grabación se veían 4 figuras, moviéndose entre las tumbas, deslizándose sin ningún tipo de sonido o ruido de pasos. Al principio, parecían niños jugando, pero algo en su movimiento era extraño. No caminaban ni corrían como seres humanos, sino que flotaban, como si no tocara el suelo. En el video, 2 de las figuras incluso parecían interactuar entre sí, levantando los brazos como si estuvieran luchando, antes de desvanecerse de repente frente a una lápida antigua. Lo más desconcertante fue lo que sucedió después. La cámara no mostró nada más, solo tumbas vacías y quietas, como si nada hubiera sucedido. Los testigos afirmaron que esa parte del cementerio había sido construida para los niños que murieron a principios del siglo XX, y las lápidas ya no tenían nombres claros. ¿Qué eran estas figuras? ¿Niños fantasmas o algo peor? De regreso a algo más cercano y aterrador, encontramos el caso de un niño que fue grabado siendo levantado por una fuerza invisible. En Bakersfield, California, una familia había instalado una cámara de seguridad en la habitación de su hijo para vigilarlo por la noche. El niño estaba solo en la habitación cuando de repente se levantó del suelo como si alguien lo hubiera tomado por los pies. No saltó ni se cayó, simplemente fue elevado sin explicación. En el video, se puede ver cómo el niño se mueve, sus pies colgando en el aire, luchando por librarse de la fuerza que lo sostiene. En el instante en que cayó al suelo, un grito aterrador llenó la habitación, y el niño lloró desesperado por su madre. Cuando los padres llegaron, todo parecía normal, excepto el terror en el rostro del niño. Nadie más estaba presente. ¿Qué lo levantó?
una fuerza paranormal o algo aún más oscuro. La familia, horrorizada, decidió mover la cámara y nunca permitió que su hijo durmiera solo nuevamente. Si pensabas que esto era aterrador, espera a ver el siguiente caso, que tiene que ver con un hombre extraño que apareció de manera inquietante en un porche. Una noche, en Springfield, Missouri, la cámara de timbre de la casa de Melissa Frank captó algo que nadie esperaba. La notificación alertó a Melissa sobre un movimiento en su porche. Al abrir la aplicación, vio a un hombre sentado en una silla, inmóvil. No tocó el timbre ni dijo una palabra, simplemente estaba allí, con la cabeza agachada y una mano cubriendo su rostro. Durante varios minutos el hombre permaneció completamente quieto, sin reacción alguna, incluso cuando la luz del porche se encendió. Melissa, aterrada, llamó a la policía. Sin embargo, cuando llegaron, el hombre ya había desaparecido. No había huellas ni señales de su presencia, y los vecinos no lo reconocieron. Lo más inquietante fue que el hombre nunca miró a la cámara ni reaccionó de ninguna manera. Era como si supiera que nadie iba a abrir la puerta. Si creías que ya habíamos tocado lo más inquietante, espera a ver lo que viene ahora. Comencemos con lo que ocurrió en una iglesia durante un exorcismo. Un video, capturado por un testigo presencial, muestra uno de los momentos más espeluznantes jamás registrados. Durante el ritual, una mujer poseída comenzó a mostrar comportamientos que nunca antes se habían visto. En medio del exorcismo, algo inexplicable sucedió. La mujer comenzó a trepar por el techo, como si la gravedad no tuviera ningún efecto sobre ella. La figura humana se desplazaba por las paredes y el techo de manera completamente antinatural, dejando a los presentes atónitos. Nadie en la sala había presenciado algo así. Los sacerdotes, que habían realizado exorcismos antes, nunca habían visto a una persona moverse de esa forma, como si estuviera más allá de los límites humanos. Sus cuerpos, congelados por el horror, no podían apartar la vista. La mujer parecía ser arrastrada por una fuerza invisible, incapaz de detenerse o de mostrar signos de lucha. Este incidente dejó una marca indeleble en aquellos que presenciaron la escena, y después de ese día, muchos de ellos afirmaron que nunca más volverían a realizar un exorcismo. De la iglesia pasamos a un caso igualmente perturbador pero completamente diferente. Una entidad extraña grabada en una habitación. En este caso, un hombre dejó su cámara grabando mientras dormía en su habitación. Lo que la cámara captó esa noche no era una simple sombra ni un reflejo extraño. Era algo mucho más aterrador. En la grabación, una entidad apareció frente a la cámara, sus ojos completamente negros, sin ningún signo de vida humana. Pero lo más espeluznante no fueron sus ojos, sino su boca. Una cavidad anormalmente grande, como si estuviera diseñada para devorar algo. Lo que la entidad dijo hizo que la piel se erizara. Wake up. La voz era plana, fría, carente de emoción humana. La criatura parecía consciente de la presencia de la cámara, mirando directamente hacia ella antes de desaparecer. El hombre, al revisar la grabación, no pudo creer lo que veía. Nadie pudo explicar qué era esa entidad, y muchos se preguntaron si estaba intentando enviar un mensaje, o si simplemente estaba atrapada en alguna dimensión fuera de nuestra comprensión. El siguiente caso es aún más inquietante, ya que la grabación mostró a una figura humana de comportamiento extraño frente a una puerta. En un vecindario tranquilo, un hombre se despertó a altas horas de la noche por un sonido proveniente de su timbre. Al revisar la cámara de seguridad, vio algo que dejó sin aliento. Una figura humana, aparentemente normal, estaba de pie frente a su puerta, pero algo no encajaba. La figura estaba inmóvil, con una postura rígida que no parecía natural. Lo extraño no era solo su apariencia, sino su comportamiento. Estaba mirando fijamente la puerta, sin hacer ningún sonido, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Al principio, pensó que podía ser un vecino, tal vez un visitante nocturno, pero pronto se dio cuenta de que no era normal. Los movimientos de la figura, aunque pequeños, eran inquietantes, como si estuviera calculando cada acción con precisión, pero sin prisa. A medida que el hombre observaba, la figura comenzó a mirar directamente a la cámara, lo que hizo que el hombre sintiera una extraña incomodidad, como si supiera que estaba siendo observado. Finalmente, la figura se alejó y desapareció en la oscuridad, dejando al hombre y a quienes vieron la grabación con más preguntas que respuestas. Pasemos ahora a un caso que parece sacado de una pesadilla sobre criaturas híbridas. En una reserva natural de África, una cámara captó a un ser que nunca debería haber existido, un híbrido entre un león y un humano. La imagen mostraba a la criatura,
con el cuerpo de un león en la parte posterior, pero en la parte delantera, el torso humano. La figura estaba agachada, caminando a 4 patas, como si compartiera un único cuerpo fusionado. Los ojos de la criatura brillaban con un tono inhumano, y sus movimientos eran perfectamente coordinados, como si las 2 mitades del cuerpo compartieran el mismo control. Los testigos que vieron la grabación afirmaron que nunca habían visto algo así en la naturaleza. La extraña criatura desapareció rápidamente en la jungla, pero la grabación fue suficiente para dejar a todos los que la vieron con una sola pregunta: ¿es esto una anomalía genética o algo aún más aterrador? Y en cuanto a criaturas híbridas, el siguiente caso no se queda atrás. En una granja de Texas, un ser con alas gigantes fue grabado mientras levantaba una cabra. Las imágenes mostraban a una criatura con cuerpo de ave y una envergadura de alas que no tenía parangón con ninguna criatura conocida. La bestia levantó la cabra con facilidad, como si no pesara nada, y luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Los testigos no sabían si lo que habían presenciado era una criatura mitológica, como un grifo, o algo mucho más aterrador. El ser parecía poseer una fuerza descomunal, y la forma en que desapareció en la oscuridad, sin dejar rastro, solo aumentó el misterio. Lo que realmente dejó a todos inquietos fue la perfecta sincronización con la que la criatura levantó a la cabra, como si estuviera perfectamente adaptada para cazar de esa manera. Por último, tenemos una grabación aún más extraña, que proviene de Croacia. Un hombre estaba conduciendo por una carretera desierta cuando vio algo que nunca debería haber existido. Una criatura en forma de gusano gigante. La figura se movía de manera extraña, luchando por entrar en una tubería en la que parecía no caber. El cuerpo de la criatura era tan largo que se extendía más allá de lo que el hombre podía ver, y su piel era de un color pálido, casi gris. A medida que se acercaba, el hombre vio cómo la criatura se retorcía y movía de una forma antinatural, como si estuviera atrapada en algún tipo de trampa. Lo más desconcertante fue el tamaño de la criatura. Su cuerpo parecía no tener fin. A pesar de la extraña situación, el hombre continuó grabando, pero nunca vio nada igual después. Era un fenómeno natural, una especie desconocida, o algo mucho más antiguo y extraño. Hablemos de otro caso impresionante que involucra una mutación animal: un caballo con alas gigantes en Grecia. En este video, un hombre grabó a un caballo con grandes alas grises que parecían perfectamente funcionales, como si el caballo hubiera nacido con ellas. Aunque algunos creyeron que podía ser una elaborada pieza de CGI, otros no pudieron evitar preguntarse si lo que estaban viendo era una mutación biológica real. Las alas del caballo se movían con facilidad, como si fueran parte natural de su cuerpo. Los testigos de la grabación comenzaron a especular si este caballo había sido el resultado de algún tipo de experimento genético, o si era un fenómeno más extraño de lo que cualquiera podía imaginar. Y ahora, queremos saber, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que estas criaturas son reales, o simplemente fenómenos inexplicables? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si pensabas que lo que habíamos visto hasta ahora ya era extraño, prepárate porque lo que viene a continuación podría ser incluso más desconcertante. Uno de los casos más inquietantes involucra a una criatura capturada dentro de un bloque de vidrio. Este extraño ser, que se asemeja a un goblin, fue encontrado encerrado en un bloque de vidrio que parecía una especie de cápsula. La criatura era pequeña, con ojos grandes y una postura encorvada, algo que no solo provocó el miedo inmediato, sino también una fuerte inquietud entre aquellos que la vieron. El bloque de vidrio en el que estaba atrapado parecía tan bien sellado que resultaba imposible que alguien lo hubiera abierto sin dejar señales evidentes. La figura en su interior no parecía humana ni siquiera animal, sino una especie desconocida que dejó a los espectadores con una sensación de incomodidad que no pudieron explicar. ¿Era un experimento de laboratorio fallido? ¿Un ser de otro mundo? Las preguntas sobre su origen siguen sin respuesta, pero lo que sí está claro es que su presencia, dentro de ese bloque de vidrio, es un enigma. Ahora, si pensabas que esto ya era perturbador, imagina encontrarte con una criatura híbrida, entre pollo y cangrejo, grabada en un campo. Esta extraña criatura fue filmada mientras se movía por la tierra, mostrando una combinación entre la parte superior de un pollo, con su plumaje característico, y patas de cangrejo, algo completamente fuera de lo común. Los testigos no sabían si estaban viendo una mutación genética de alguna especie animal, o si se trataba de un experimento biológico que había salido mal. Las patas del cangrejo, completamente formadas y fuertes, parecían desentonar con el resto del cuerpo, y su forma de moverse era nada menos que extraña. Siendo una mezcla tan inusual, muchos comenzaron a teorizar sobre la posibilidad de que esta criatura fuera el resultado de un intento fallido de manipulación genética o un experimento de biotecnología.
Sin embargo, nadie pudo aclarar de dónde provenía o cómo había surgido este ser, solo dejándonos con la inquietante pregunta: ¿qué tan lejos estamos de poder crear algo como esto? En un caso aún más aterrador, un hombre que instaló una cámara de seguridad en su granja grabó algo aún más inexplicable. Una figura extraña de pie observando la granja en medio de la noche. En las imágenes se puede ver claramente una criatura que parece humana en su figura, pero con una diferencia notable: tenía los ojos brillantes, como si reflejaran la luz de manera antinatural. La criatura estaba quieta, inmóvil, pero su presencia en la oscuridad, observando desde la distancia, dejó al granjero paralizado. Nadie sabe con certeza qué era, pero lo que es innegable es que esa figura no parecía ser humana. Algunos testigos afirman que pudo haber sido una entidad, mientras que otros creen que era algo mucho más extraño, tal vez un ser de otra dimensión o un fenómeno inexplicable. La cámara no logró capturar más detalles, pero la imagen de esos ojos brillantes persiste en la mente de quienes vieron la grabación. Pasemos ahora a un caso grabado en la espesa selva amazónica de Brasil, que dejó a todos boquiabiertos. Un leñador estaba trabajando en una zona remota cuando, al revisar su cámara de seguridad, encontró algo que nunca esperó ver. En la grabación se muestra una criatura con un aspecto humanoide, pero con una cabeza desproporcionada y un cuerpo extraño. La figura se mueve de una manera extraña, como si tuviera dificultades para mantener el equilibrio, y sus ojos parecen estar fijos en la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. La imagen es inquietante, y el leñador, al ver lo que había grabado, no pudo hacer más que quedarse paralizado. Nadie pudo explicar de dónde provenía esta criatura ni qué era realmente. Los expertos especulan sobre mutaciones raras, pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta si se trataba de un ser humano, una especie desconocida o algo completamente ajeno a nuestro mundo. Y si creías que eso era lo más extraño, aquí viene uno de los casos más escalofriantes. Una criatura deformada grabada en la zona de exclusión de Chernobyl. Un hombre que se encontraba en la zona de Chernobyl, un lugar lleno de misterios y tragedias, grabó una criatura que parecía haber surgido directamente de los relatos más oscuros sobre el lugar. La criatura tenía una apariencia humana, pero su cuerpo estaba distorsionado, como si fuera una mezcla de varios seres. Su piel parecía estar en un estado de descomposición, y su forma era completamente anómala, como si hubiera sido afectada por las radiaciones de la zona. Nadie sabe qué es lo que estaba realmente grabando el hombre, pero lo cierto es que la criatura dejó una marca indeleble en la memoria de aquellos que vieron la grabación. ¿Era una mutación provocada por la radiación? ¿O había algo más que se ocultaba en las sombras de Chernobyl? Finalmente tenemos uno de los casos más sorprendentes y aterradores de todos. Un cuerpo de sirena fue encontrado cerca del mar de Bering, y la grabación de su descubrimiento rápidamente se viralizó. La criatura que los pescadores sacaron del agua tenía un cuerpo claramente humano en la parte superior, pero en la parte inferior su cola de pez estaba intacta, mostrando una textura escamosa que parecía irreal. La piel del ser estaba pálida, y sus ojos, aunque semicerrados, mostraban una apariencia casi humana. El cuerpo de sirena fue encontrado cubierto por algas marinas, como si hubiera estado ahí durante mucho tiempo. Los testigos, aterrados y asombrados, no sabían si estaban ante un mito hecho realidad o si se trataba de una especie aún desconocida. Este hallazgo, grabado en video, dejó a todos con la pregunta: ¿realmente existieron las sirenas o fue solo una leyenda? Lo que está claro es que esa criatura tenía una apariencia tan humana como acuática, desafiando cualquier explicación lógica. Cada uno de estos casos deja al espectador con más preguntas que respuestas, y lo que es aún más aterrador es que, con cada grabación, se nos abre una ventana a lo inexplicable, a lo que se oculta fuera de nuestro entendimiento. La realidad, a veces, parece ser más extraña de lo que podemos imaginar. Si te ha impresionado este video, asegúrate de suscribirte al canal y darle like si te ha gustado. ¿Cuál de estos casos te sorprendió más? Deja tu opinión en los comentarios, porque las preguntas sobre lo que hemos visto siguen abiertas. Hasta la próxima.